El cáncer de vejiga no es uno de los tumores más frecuentes. Los 4 tumores más frecuentes que tenemos en nuestro país es el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de colon. Es uno de los tumores más frecuentes. El tumor de vejiga es un tumor que está en aumento y que representa más o menos, está en el orden del 7º en incidencia en los países de Occidente. Para tener idea. En nuestro medio, en la Argentina, hay aproximadamente 3.000 casos nuevos de cáncer de vejiga anuales. 3.000 casos. Doctor, ese número no me parece nada inusual, digamos, o sea, no me parece bajo, pensando que estamos hablando de casi 10 casos por día en nuestro país. Así es. No, es un número importante. 3.500 casos anuales es el promedio que hay en la Argentina, según los datos actuales que tenemos a través del Instituto Nacional del Cáncer y del Ministerio de Salud. Bien. Es decir, es una incidencia importante. Es un tumor que hay que tenerlo en cuenta, y creo que la concientización que uno hace sobre los tumores es fundamental, porque ya octubre se denomina el mes rosa, Sí. por la concientización del cáncer de mama. Es decir, si uno puede hacer prevención de estos tumores es fundamental, y creo que el hecho de concientizar a la población de los factores de riesgo y la prevención de los mismos es fundamental. Por supuesto. Y a nivel epidemiológico, con estos datos, además de estos 3.500 casos por año, ¿qué más sabemos sobre la situación actual? ¿Afecta más a varones, a mujeres o a un género en particular, en determinadas edades o condiciones? Afecta más a los hombres que a las mujeres. Uh-huh. Hay mayor incidencia lejos de hombres que mujeres, más o menos una incidencia 3-1. Pero lo que sí aumenta, y está totalmente demostrado, es que es un tumor de los fumadores. Es un tumor está en relación directa con el tabaquismo. Diría que junto con el tumor de pulmón, el de cáncer de vejiga es el tumor más relacionado con el tabaquismo. ¿Y cómo se vincula y cómo podemos explicar esta conexión, doctor? Porque, bueno, siempre que hemos hablado con oncólogos, sea el tipo de cáncer que sea, se me dice, bueno, el hábito tabáquico incide. Usted acá dice, acá queda claro de que hay un vínculo directo entre el hábito tabáquico, esta adicción, y por otro lado, este tipo de cáncer. Pero ¿dónde se une? Sí, muchos dirán, pero si fumar es más obvio que sería en el pulmón, pero ¿cómo llega a la vejiga? La mayoría de los carcinógenos del tabaco se eliminan por la orina. Uh-huh. Entonces, al eliminarse, la vejiga es un reservorio, es un órgano que es como si fuera un globo, que tiene un músculo que lo cubre, que se va dilatando, juntando la orina, y llega a un límite que uno tiene que orinar, y entonces ese músculo se contrae y uno orina. Esta retención de la orina lleva a que los carcinógenos que están en la orina tomen contacto con la mucosa. La mucosa es la primera capa, es como la piel interna de la vejiga. Esto produce una irritación, y esto produce el hecho de la carcinogénesis y la formación de los tumores de vejiga. Es decir, la relación es directa porque los carcinógenos toman contacto con la mucosa de la vejiga, y está demostrado epidemiológicamente que la mayor incidencia es en la gente que fuma. Bien. ¿Y qué otros factores se asocian además del tabaco? Además del tabaco, que es lejos el primero, también las sustancias químicas, algunas sustancias químicas que anteriormente eran muy frecuentes, como los colorantes, la anilina. En ese caso tienen un contacto y aumenta la incidencia de cáncer de vejiga. También la radioterapia, los pacientes que han hecho radioterapia o por tumor de próstata o por tumor de cervix, que se ha irradiado también la vejiga, tienen mayor incidencia. Y por último, también hay factores genéticos, que hay mayor incidencia de tener tumores de vejiga en ciertos síndromes de tipo genético, en los cuales en la familia hay mayor incidencia de tumores de colon, tumores de las vías urinarias, etc.
Bien, y al ser el órgano de la vejiga parte de nuestro sistema de excreción de la orina y demás, bueno, el hábito de hidratación es un problema. Las nutricionistas siempre le dicen a la población hay que tomar mucha agua porque no es un hábito que tengamos muy presente. Bueno, ¿algo tendrá que ver también este hábito o esta falta del hábito saludable de tomar agua? Sí, es fundamental el hecho de tomar líquido. Tomar el agua es fundamental, primero, más que nada, los tabaquistas, porque el hecho de tomar mucho líquido hace que los carcinógenos estén menos tiempo en contacto con las paredes de la vejiga y eso produce menor cáncer. Por otro lado, hay que tener cuidado que tampoco el agua esté muy tratada con sustancias irritantes o que tenga sustancias como el arsénico o cloro en cantidades muy elevadas, porque eso también son factores irritantes que pueden llevar a una irritación crónica y aumentar la incidencia de cáncer de vejiga, como puede ser también las infecciones a repetición o tener catéteres o sondas por mucho tiempo. Es decir, la irritación también puede producir estos tipos de tumores. Uh-huh. Estos tumores son tumores que siempre se ha hablado de los pólipos de vejiga. Sí. Anteriormente, con la época tabú, que nadie decía la palabra cáncer, todo el mundo hablaba de los pólipos de vejiga. ¿De qué te operaron? De pólipos de la vejiga. Los pólipos habitualmente siempre son cáncer de vejiga. Entonces, digamos, cuando uno hace un diagnóstico, hay que pensar que los tumores de vejiga los clasificamos en dos grandes grupos. Los superficiales, que son estos pólipos que crecen, pero que no infiltran el músculo de la vejiga, y los profundos, que son los que sí infiltran el músculo de la vejiga, que son mucho más graves. Y esta situación que usted acaba de describir, me imagino que debe generar síntomas. Entonces, ¿cómo la persona empieza tal vez a vivir esta situación de ver, de saber que tal vez tiene un tumor, o por lo menos empieza la sospecha, y sobre todo cuando llegan al consultorio y ustedes conversan, y además de los estudios, por supuesto? El síntoma más común es el hecho de orinar con sangre. Uh-huh. El hecho de orinar con sangre es el primer índice que uno tiene que tener muy en cuenta y tiene que tener apenas aparece, uno se asusta, tiene que consultar rápidamente con el médico, con su clínico o su urólogo. Es fundamental que apenas orine con sangre haga una consulta. Creo que es el síntoma más frecuente y que a veces el miedo hace que no consulte. Muchas veces también se lo ningunea, de decir, a veces se dice, bueno, pero es por la próstata, no. Si uno orina con sangre, tiene que consultar rápidamente al médico porque es el síntoma común. Otro síntoma es orinar frecuentemente, ir a orinar muy seguido, o cuando orina, tener dolor, una puntada, un pinchazo cuando uno está orinando. Esos síntomas tiene que consultar. Y por último, bueno, ya si hay dolores en el bajo vientre o en la región lumbar, son síntomas de tumores más avanzados. Bien. Me quedo pensando en esto de sangre en orina, ¿sí? Sí. La persona que nunca vio esta situación, ¿cómo identifica? Porque me imagino que la sangre se mezcla con la orina, entonces, ¿a qué tipo de coloración tenemos que estar atentos? Puede pasar dos situaciones. Una es que los tumores de vejiga tienen la característica de que sale sangre roja. Uh-huh. Es decir, orina con una gotita de sangre o cuando termina de orinar, orina con un poquito de sangre roja. La sangre asusta mucho, es algo que uno se sorprende, es algo muy visible. No es como a veces en los tumores de colon, que hay una pérdida microscópica que casi no se ve. Los tumores de riñón a veces dan esos síntomas de pérdida pequeñita. Si uno ve la orina, hay que tener cuidado que la orina no sea concentrada, porque uno muchas veces no toma líquido durante el día y la orina es mucho más oscura que si uno toma 2 litros de líquido por día. Sí. Pero la orina en sí, en los tumores de vejiga, sale con una gotita de sangre. Se ve la sangre. Uh-huh. ¿Y estos síntomas aparecen en una edad determinada de la persona? Sí, la incidencia es más que nada en gente mayor, no se ve en niños ni en adolescentes, se ve en gente mayor, digamos, de los 50 años, y la incidencia está dada en gente que fuma o fumó. Uh-huh. Ese es otro punto muy importante. Gente que fumó mucho y hace años que no fuma, también tiene una incidencia mayor de tener
cáncer de vejiga en nuestro país. Muy bien. Y en este caso, la primer consulta, digamos, ¿vamos a qué especialista? La primera consulta, Sí, si cuando no viene con sospechamos. sangre, Sí. al clínico que lo atienda, al médico de cabecera, al médico de familia o al urólogo. Bien. Primera consulta. Bien. Y y en este tipo de cánceres, doctor, ¿qué nivel de compromiso, mejor dicho, qué nivel de relación tiene lo que siempre la gente se pregunta cuando habla de cáncer, ¿no? Bueno, ¿esto tiene que ver con que haya tenido algún antecedente en la familia? ¿Tiene que ver la predisposición, tal vez? No, hay tumores de vejiga que se dan por alteraciones genéticas que están relacionados con, digamos, con una mayor incidencia de ciertos tumores, como te comentaba anteriormente, como son el tumor de colon, endometrio, que en estos pacientes puede tener también un riesgo como el síndrome de Lynch, que es es una alteración genética que aumenta la predisposición en la familia a tener estos tumores de colon, endometrio, ovario y las vías urinarias. Esto sí existe. Pero es importante tener en cuenta, digamos, que si hay antecedentes familiares, se los tiene que comentar rápidamente al médico de familia para que tome las medidas de precaución, que es lo más importante de todo. Yo sigo pensando que el cáncer en sí, en forma general, ¿cuál? Se cura si se diagnostica a tiempo. Y diagnosticarlo a tiempo es efectuar las medidas de prevención primaria, sería lo ideal, y si no la secundaria, es decir, hacerse el Papá Nicolau para evitar el cáncer de cervix, la mamografía para evitar el cáncer de mama, el PSA, el análisis de sangre que se deben hacer los hombres para controlar la próstata, y la fibrocolonoscopía o sangre oculta en materia fecal. La sangre oculta en materia fecal, después de los 45 o 50 años hay que hacerlo, y es un método simple y diagnostica a los tumores de colon en estadios muy, muy precoces, que con cirugía se curan en el 90% de los casos. Bien. Es decir, la prevención es fundamental. Perfecto. Creo que eso es fundamental. Y esa es la prevención secundaria, ya cuando tenemos la lesión tumoral. Y la prevención primaria, creo que es más importante todavía, que es nuestro estilo de vida. Es decir, dietas ricas en verduras, en frutas, disminuir la incidencia de carnes. No es no comer carne, disminuir la incidencia, actividad física, la vacunación, por ejemplo, la vacunación contra el HPV en los chicos disminuye la incidencia de cáncer de cervix. Esos temas son fundamentales. Tal cual, doctor, y todo esto apunta a hablar de la calidad de vida de las personas y a tener la mejor calidad posible. Pero bueno, estas situaciones existen, entonces, una vez hecho el diagnóstico, el médico que recibe la primera consulta pide estudios, se confirma que hay un cáncer de vejiga. ¿Existen tipos de cáncer de vejiga? ¿Es uno solo? ¿Qué conocemos sobre este cáncer en particular? Claro, una vez que tenga la consulta, después seguramente es derivado al urólogo, él hará un estudio que se llama cistoscopía, que es, una fibra para mirar la vejiga, mira la mucosa de la vejiga, si hay una lesión, después hace un procedimiento que es una resección del pólipo o de la lesión que hay en la mucosa, que se llama RTU. Ellos hacen una resección y ahí tenemos el diagnóstico del tipo de tumor. Uh-huh. Y como te comentaba, dos tipos de tumor, superficiales o profundos. Los superficiales son aquellos que están solamente en la mucosa. Son los estadios iniciales, estadio 0 o 1, que toman la mucosa, pero no llegan hasta el músculo, llegan hasta el tejido conectivo, es decir, nunca infiltran el músculo. Y los profundos son aquellos que infiltran el músculo, y los estadios avanzados son cuando están con enfermedad fuera de la vejiga. Esos serían los tres grandes grupos de tumores que tenemos en la vejiga. Y para estos tres tipos de tumores de vejiga, ¿cuáles son las opciones terapéuticas con las cuales hoy contamos? Hoy en día contamos con muchas terapéuticas, pero el hecho es el siguiente: si el tumor es superficial, fundamental la resección completa, y posteriormente depende del factor de riesgo, si es un tumor que es multicéntrico, hay varios puntos, y
si tienen infiltración de tipo de carcinoma in situ también, efectuar tratamientos con medicamentos intravesicales. Se pone una sondita y se coloca medicamento. El más usado habitualmente es la BCG. La BCG produce un estímulo inmunológico dentro de la vejiga y esto disminuye la incidencia de recaída del carcinoma de vejiga. Ese es el tratamiento estándar. Por supuesto, al paciente se le indica siempre lo mismo, que deje de fumar, que tome mucho líquido, eso es importantísimo. Ya cuando tenemos tumores que son más profundos, tumores que infiltran el músculo, ya estamos hablando de tumores invasivos. Y la conducta son habitualmente o la cirugía, una cirugía amplia, hacer una cistectomía, o hacer un tratamiento de quimio-radioterapia que se llama en sí un tratamiento conservador de órganos, que se hace en forma conjunta entre el urólogo y el oncólogo y se ve qué terapéutica lo más acorde para el paciente. Es el conjunto. Y ya cuando tenemos enfermedad metástasis, digamos metástasis a distancia o fuera de la vejiga, la conducta pasa más que nada con tratamientos de quimioterapia o de inmunoterapia. Uh-huh. Es decir, bueno, son métodos entonces con los cuales ustedes ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando vemos en los superficiales, sobre todo, bueno, ya son técnicas que ustedes manejan desde hace muchos años. Sí, muchísimos años. Las técnicas, esta ya lleva más de 30 años de tratamiento que uno viene haciendo, y igual que el tratamiento de quimio y radioterapia y la conducta quirúrgica que es curativa en muchos casos. Pero sí, la cirugía es una cirugía importante porque hay que hacer una cistectomía, es decir, sacar la vejiga. Uh-huh. Y por supuesto, doctor, el acceso sobre todo ya a los tratamientos, sobre todo los más innovadores, para los casos tal vez más específicos, ¿el acceso a ellos está garantizado hoy en Argentina? ¿Todavía falta? ¿Ya están autorizadas todas las drogas que se han ido descubriendo en los últimos años? ¿Ya están disponibles en Argentina también? Sí, la Argentina tiene un sistema de salud que uno lo critica siempre, todo lo más, pero cuando uno mira con todos los países vecinos, tenemos un sistema de salud que es bastante amplio y es complejo, seguro, hay problemas de accesibilidad, no podemos cerrar los ojos y decir que no existe, pero a comparación de otros países no estamos tan mal, al contrario, en algunos casos estamos mucho mejor que otros países, en eso hay que tenerlo en cuenta también, independientemente del gobierno, es decir, eso estoy hablando de la política que lleva la Argentina de toda la vida, es decir, la accesibilidad pública existe y es muy importante. El hecho de los medicamentos, sí, los medicamentos están aprobados, la conducta tanto de quimioterapia son de acceso, bueno, pero también depende mucho si el paciente tiene una prepaga, tiene una obra social, tiene un PAMI, es un paciente indigente, todas las variables que hay con todas las complicaciones a veces que existen en cada sistema. Sí, por supuesto que sí. Y además, doctor, una vez con toda esta posibilidades terapéuticas que se tienen, ¿en el cáncer de vejiga podemos hablar de curación en alguna instancia? Yo creo que se puede hablar de curación en casi todas las instancias. Uh-huh. Es decir, cuando es superficial, la curación es la base, uno siempre trata de curarlo. Cuando es profundo, también uno puede llegar perfectamente a la curación. Cuando es metastásico y tiene metastasia a distancia, ahí no hay un porcentaje de curación, pero sí con los tratamientos actuales, tanto de quimioterapia como de inmunoterapia, las sobrevidas son prolongadas y tienen muy buena calidad de vida. Bien, eso es una buena noticia y por eso siempre hablamos, ¿no? Que ante la palabra cáncer no pensemos en la muerte como primera opción, sino pensemos en todas las herramientas que se tienen, todas las posibilidades y todos los caminos, ¿no?, que se pueden emprender para tratar de llegar a esta meta de la que hablamos recién, ¿no?, de poder curar y de poder controlar la enfermedad. Así es, yo creo que sí, yo creo que ya la palabra cáncer, ese tabú que existió, hoy en día es una enfermedad crónica, muchísimos pacientes, como te decía, todos los estadios iniciales tienen un altísimo porcentaje de cura en todos los tumores, y cuando son tumores avanzados, los tratamientos actuales llevan una excelente respuesta con sobrevidas prolongadísimas,
con muy buena calidad de vida. Perfecto. Y cada vez menos tóxicos. Sí, eso también hay que decirlo. Bueno, doctor, entonces para cerrar y para que nos quede de mensaje en este mes de concientización del cáncer de vejiga, prevención primaria y secundaria, esos hábitos que no deben faltar en la vida de las personas y aquellos que tal vez haya que cambiar, y por supuesto para quien ya tiene síntomas, ¿cuáles son esos síntomas los que tiene que prestarle mucha atención? Y los síntomas, como comentamos, orinar con sangre, es fundamental, ese creo que es el síntoma más frecuente, hay que tenerlo muy en cuenta. El paciente que tiene, digamos, sensación de micción urgente, es decir, que no puede tolerar o tiene que orinar múltiples veces, muchas veces, dolor al orinar, sensación de una puntada en la vejiga cuando uno orina, y por último también cuando tiene dolores a nivel del bajo vientre o de la región lumbar. Esos son síntomas más frecuentes. Primero de todo te diría el orinar con sangre. Y sí llevar a dejar el tabaquismo, fundamental.